El derecho internacional y las relaciones internacionales en el siglo XXI tratan de perfeccionar a la comunidad mundial mediante el establecimiento de una justicia universal. En 1945, terminada la Primera Guerra Mundial, se estableció el Tribunal de Nuremberg para perseguir a quienes habían tenido crímenes terribles y habían cometido contra la sociedad mundial y particularmente en el caso de Alemania, producto del nazismo. Allí se logró un tribunal penal internacional que condenó a muerte y sancionó a muchos de los culpables por esos delitos de guerra. Igualmente, el Tribunal de Tokio estuvo orientado en la misma dirección. Era imposible crear una instancia permanente, un tribunal que la comunidad internacional tuviese como propio de carácter universal, por los problemas entre Moscú y Washington, entre capitalismo y comunismo, y la área de influencia que tenían en esa bipolaridad. Sin embargo, caído el muro de Berlín en 1989 y después del fin del comunismo, la comunidad internacional de los estados decidieron crear la Corte Penal Internacional en 1998 con la facultad para limitar 4 delitos internacionales tipificados, aun cuando son muchos más los que ocurren en el campo de las relaciones internacionales. En ese momento se establecieron 4 delitos que hoy sanciona la Corte Penal Internacional, establecida en La Haya, que son los delitos de lesa humanidad, el delito de guerra, el crimen contra la agresión y sobre todo el genocidio. Sin embargo, se reclama por los estados en las próximas reformas de la Corte Penal Internacional establecer también como delitos y tipificarlos el caso del narcotráfico y el terrorismo. Es importante que exista una instancia jurídica internacional permanente como la Corte Penal, donde los individuos, sobre todo jefes de Estado, diplomáticos, militares, que han tenido funciones de gobierno y que han atentado contra la humanidad, puedan ser sancionados. Por eso vemos que el presidente de Liberia, Charles Taylor, está condenado en La Haya por 40 años por delitos consagrados en el Estatuto de Roma. Igualmente, el presidente de Sudán, Omar Bashir, no puede salir de su estado porque han decretado la persecución contra él por esos delitos también, particularmente en función del daño que causa a la comunidad, no solamente nacional, sino mundial. Hoy la justicia tiene que ser universal y no puede haber impunidad. Incluso magistrados como el juez Garzón de España propone una justicia universal penal y cualquier delincuente por delitos graves puede ser sancionado en cualquier lugar. Por ahora Venezuela es parte de la Corte Penal Internacional y todos nuestros actores políticos podrían ser llevados cuando se violenten los derechos humanos. El presidente Caldera firmó el Tratado Internacional en su último gobierno y en las discusiones de la parte final del tratado, y el presidente Chávez en el 2002 hizo parte a Venezuela a ratificar el tratado de la creación de la Corte Penal Internacional. Es importante tener esa instancia internacional porque los derechos humanos y el derecho internacional humanitario es fundamental que se pueda manejar y sobre todo salvaguardar. El derecho internacional humanitario es en caso de conflictos armados, nacionales o internacionales, y el derecho de los derechos humanos en cualquier situación y en cualquier país. Claro está que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los convenios y tratados internacionales, incluyendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, obliga a Venezuela y tenemos que estar vigilantes en la aplicación y en la defensa de esos derechos humanos. Hoy hay una justicia penal internacional.